Señor. Y bueno, vamos a tener mensaje de la palabra de nuestro Dios. Voy a compartirle mi pantalla para que usted pueda ver lo que vamos a predicar en este día. Muy bien, le puse como título lo que voy a compartirle: ejemplo y advertencia. Ejemplo y advertencia. Voy a tomar como base los versículos que hemos estado tomando los domingos anteriores, creo que han sido como 5 domingos anteriores, y son estos dos versículos de 1 Corintios 10, es el versículo 6 y el versículo 11. Dice: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces, ejemplo y advertencia. Pues más que nada, hermanos, hemos estado viendo cómo en las Escrituras el apóstol Pablo le expresó a los corintios que debían, desde luego, considerar a los israelitas como un ejemplo a no seguir y también como una advertencia. Los signos para advertencia que vemos, o las señales de advertencia que vemos, que ahí siempre se presentan así como están ahí en la imagen, en un triángulo de color amarillo, y siempre van a advertirnos algo. Yo creo que los que han visto temas de seguridad industrial o lo que tiene que ver con toda la seguridad, pues de esta manera los presentan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con advertencia. Y encontré una imagen ahí de dos niños mirando a dos personas adultas, una con una botella en la mano y la otra con un cigarrillo, y viéndolos así como con signos tanto de admiración como de interrogación, ejemplificando precisamente el título de lo que hoy quiero ver con ustedes: un ejemplo y una advertencia. En este caso, pues estamos viendo un mal ejemplo, así como se vio en el pueblo de Israel. Ahora, los israelitas debieron ser ejemplo, debieron ser el modelo a seguir para todas las naciones, para todo el mundo, hermanos. Debieron ser quienes mostraran cómo se vive para el único Dios verdadero. Sin embargo, en la carta de 1 Corintios, capítulo 10, a los israelitas los muestran como un ejemplo, pero a no seguir, porque fue evidente que no cumplieron con el pacto que Dios hizo con ellos, y en su desobediencia se convirtieron en una advertencia para no caer en los mismos pecados que cometieron ellos. ¿Cuáles fueron los pecados? Bueno, en primer lugar, hermanos, aquí no menciona los pecados, sino menciona qué aconteció cuando salieron de Egipto. Por ejemplo, dice la Escritura: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube. Explicamos un poquito de esto también domingos atrás, y que todos atravesaron el mar. Y de hecho todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Es más, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y todo lo anterior, dice el versículo 6, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Ok, ¿cuáles pecados fueron los que cometieron? Desde luego, aquí viene la lista. Versículo 7 de 1 Corintios 10 dice que cometieron pecados de idolatría. Cometieron una y otra vez pecados de idolatría, desde el becerro de oro hasta muchas cosas más que hicieron en cuanto a pecado de idolatría. Otro pecado fue inmoralidad sexual. Otro pecado fue poner a prueba a Cristo, y otro pecado fue murmurar contra Dios. Y el versículo 11 dice: todo eso les sucedió, o sea, todos esos pecados que vivieron les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra.
Y me llamó la atención, hermanos, la última frase que está escrita ahí en el versículo 11. Dice, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Y ahí es donde me detuvo el Señor a meditar en lo siguiente. Dice, a Israel le tocó vivir su ejemplo y al parecer lo desaprovecharon. Aunque Dios no los ha rechazado por completo y muchos han sido remanente escogido y han creído en el Mesías, Jesús, y ahora integrados en Cristo junto con los demás creyentes de todas las naciones que han llegado a creer en el Mesías, nos han alcanzado los últimos tiempos. Primero, hermanos, no seguir el mal ejemplo de nuestros antepasados. Y segundo, ser buen ejemplo para la humanidad que nos rodea. Eso desde los días de los primeros convertidos a Cristo hasta ahora. En nuestros días estamos viviendo los últimos tiempos y Dios nos ha llamado a una vida santa, siendo ejemplos dignos a seguir, y lo que nos debe de caracterizar es lo siguiente. A ver, quiero explicarle aquí un momento lo que escribí. Estoy leyendo, pero quiero explicarle. A Israel Dios lo consideró para ser un ejemplo a todas las naciones. Pero hoy día la iglesia, que está integrada tanto de israelitas como de gentiles, de toda, como dice la Escritura, lengua, nación, raza, etcétera. Hay una iglesia y un pueblo que el Señor ha levantado. Ahora, ese pueblo tiene que servir como ejemplo para los últimos días, para los últimos tiempos. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? El apóstol Pablo dice, nos han alcanzado. Eso quiere decir que desde los primeros cristianos hasta los últimos cristianos que se conviertan a Cristo son los últimos tiempos. Ay, pero son muchos. No importa cuánto sea, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, si Dios dijo, bueno, los últimos tiempos van a ser de 2 días, ya llevamos más de 2000 años. O sea, no hay problema para Dios en cuanto a tiempo. Para nosotros sí, pero para Dios no. Lo que quiero decirles es que desde los días de los primeros cristianos hasta los últimos días en que los cristianos se conviertan a Cristo serán los últimos tiempos. Y Pablo dijo a los corintios que a esa generación, si le podemos llamar generación, nos ha tocado vivir esos últimos tiempos. Entonces, Dios se vale de esas personas para que sean ejemplo y advertencia para todas las demás naciones. ¿De qué manera? Ahora nos toca a nosotros. Por eso dice, no vean a los israelitas y no sigan sus pasos, porque ellos no fueron el ejemplo y la advertencia que yo quería para las demás naciones. Fueron mal ejemplo y una advertencia para que no se hiciera lo que ellos hicieron. Ahora, ¿cómo se caracterizará? De acuerdo a lo que vimos, ¿qué característica debe tener las personas que estamos viviendo estos últimos tiempos y que somos ejemplo y advertencia para los demás? ¿Qué característica fundamental, desde luego, debe tener dentro del contexto que estamos viendo? Y yo encontré una respuesta, hermanos, que quisiera que nos ayudara a entender precisamente lo que voy a ver con ustedes. Dice, lo que nos caracterizará es vencer las tentaciones. Si hay algo que el mundo está pidiendo de la iglesia, es que la iglesia no peque. O sea, que no se parezca a la gente común, que no sea igual a la gente común. Es más, esto yo creo que es la diferencia más grande que puede haber entre los verdaderos hijos de Dios y los que no lo son. Una iglesia que venza las tentaciones, porque tentaciones vamos a tener todos. Pero una iglesia, un pueblo que venza las tentaciones va a ser una característica fundamental de que nosotros somos llamados a ser ejemplo y advertencia para las naciones. Pero un buen ejemplo y una buena advertencia que desde luego les va, hermanos, a poner los focos en rojo de peligro, de no hacer lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Mire por lo que dice 1 Corintios 10, los siguientes versículos, después del 11 dice así, dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de que, de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel
y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin que puedan resistir. Entonces, la característica que yo encontré en este contexto es de que los que son llamados a ser dignos ejemplos, a ser llamados dignas advertencias en estos últimos días, es la gente que vence las tentaciones. Ahora, tenemos un ejemplo digno a seguir de quién venció las tentaciones. ¿Ya se acordó quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Hay dos pasajes que redactan cómo Jesús fue tentado. ¿Ok? ¿Cuántas veces lo tentó Satanás a Jesús? Según Mateo y según Lucas. ¿Cuántas veces fueron? 3 veces. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esas tentaciones? La respuesta fue, escrito está. ¿Cuántas veces debiera aparecer entonces en esos pasajes la frase escrito está? ¿Cuántas veces? ¿En Mateo? ¿Y en Lucas? Pues ¿qué cree? Aparece 4 veces. Vamos a ver Mateo 4, del versículo 1, al versículo 11. Lea conmigo, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para hacer ¿qué? Para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Leamos el pasaje de Lucas, capítulo 4 también. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Entonces pregunta, aquí en Lucas ¿cuántas veces aparece escrito está? 4.
Bueno, escrito está, pero también dice está dicho. Eso quiere decir también está escrito. Y en Mateo 4 veces. 3 las expresó Jesús y una la expresó el diablo. La generación, hermanos, en la cual nos ha tocado vivir, desde los días de los primeros cristianos hasta hoy, será un ejemplo y una advertencia cuando venza las tentaciones. Y esto a través de todas las edades ha habido gente que lo ha conseguido por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos un ejemplo a seguir. El pueblo de Israel no venció las tentaciones. Los seres humanos no pueden vencer las tentaciones. El único que pudo vencer las tentaciones se llama Jesucristo. El único digno ejemplo a seguir se llama Jesucristo. Por eso es que debemos de mirar nosotros este ejemplo y esa advertencia. Y es lo que vamos a ver aquí, porque yo encuentro un ejemplo y una advertencia también de lo que la Escritura dice. Si bien, hermanos, todo hijo de Dios debe conocer la Escritura para vencer las tentaciones, esto es una realidad. Yo les decía un jueves a unos hermanos que no por aprendernos los libros de la Biblia vamos a ser cristianos, vamos a nacer de nuevo, ¿no? ¿Alguien puede pensar esto? ¿El que se sepa los libros de la Biblia ya es cristiano? ¿El que lea toda la Biblia ya es cristiano? No. Pero todo cristiano debe de conocer los libros de la Biblia. Debe de saberse los libros de la Biblia. Debe leer toda la Biblia. O sea, no por el hecho de conocer los libros, sabérselos de memoria y leer toda la Biblia, ya me hice cristiano. De hecho, eso es un proceso de arrepentimiento, de fe, de conversión, por escuchar la palabra de Dios. Pero eso no me hace cristiano. Pero los cristianos estamos obligados a conocer nuestro libro de texto, a conocer las Escrituras. Amén. ¿Por qué? Porque cuando venga la tentación del diablo, la única arma de defensa que el cristiano tiene es la palabra de Dios. La única arma que nos sirve para matar es la palabra de Dios. La única arma que nos sirve para atacar es la palabra de Dios. Porque no, los soldados no se quitaban el casco y con ese le daban al otro, a menos de que perdiera la espada. No se quitaban la coraza y con esa golpeaban. Con lo que golpeaban para matar era con la espada. Y la espada es la palabra de Dios. Ahora, por lo anterior, hermanos, ya vimos que nuestro claro ejemplo a vencer las tentaciones es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la tentación se vence con la palabra escrita y es necesaria conocerla. Dice Efesios 6:17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si pusiéramos entre paréntesis el casco de la salvación y nada más nos quedáramos con lo que está en negrillas, diríamos, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerda que no es mi espada. ¿Es la espada de quién? Es la espada del Espíritu. Él es quien la esgrima de una manera perfecta para poder vencer la tentación. Hebreos 4:12 dice, sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga. ¿Qué juzga? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo le puse aquí abajo, la palabra de Dios penetra hasta la fuente de los deseos, hasta la fuente de los pensamientos. Hasta ahí entra la palabra de nuestro Dios. Es muy importante que entienda esto, por lo siguiente, hermanos. Mire lo que dice Santiago respecto a la tentación. Dice Santiago 1:12 y 13, al 14 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá ¿qué? La corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman.
Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. ¿Quién es el que tienta? El diablo, lo acabamos de ver. O sea, el diablo es el tentador, por eso se le llama el tentador, el diablo es el que tienta. Versículo 14, dice, todo lo contrario. Es más, escuche esto, cada uno es tentado cuando sus propios, ¿qué? Malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Entonces, hermano, el problema no está cuando el pecado se consuma, porque allí hay muerte. ¿Dónde se puede resolver el problema sin llegar? A ver, los adultos, ustedes saben cuál es el proceso de un embarazo, ¿no? ¿Por qué se puede embarazar a alguna chica? Es obvio, ¿no? Es que una vez a una chica le dijo su papá y su mamá para que tuviera cuidado de los jovencitos, le dijo, hija, no le toques la mano a un chico, porque si le tocas la mano, tú quedas embarazada. Dígale eso a los chiquitos, ¿eh? O sea, usted sabe cuál es el proceso de un embarazo. Sabemos cuál es el proceso de un embarazo. ¿Dónde se resolvería un embarazo? O sea, que no quedara embarazada una chica. ¿Dónde se resuelve? ¿Dónde se resuelve? ¿Dónde se resolvería el problema? En el corazón. Porque en el corazón están los deseos, los anhelos, ahí se encuentran en el corazón. El asunto de las tentaciones, para poder vencerlas, no está en, a lo mejor nunca encontrarme con el diablo, que a lo mejor nunca lo vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar espíritus y todo su séquito que nos anda rodeando. El punto es, hermano, que las tentaciones empiezan en nosotros, ni siquiera en el diablo. ¿Sabe por qué pecó Adán y Eva? Dice la Escritura que Eva vio el árbol y lo vio que agradable, lo codició. ¿Dónde estaba el problema? Estaba en su corazón. Cuando empezó la codicia. ¿Dónde está el problema de una chica se va a embarazar? Cuando codicia al chico. Cuando le guste el chico. Cuando se enamore del chico. Y todos esos deseos, ¿de dónde surgen? De su corazón. Y eso los padres lo podrán controlar por fuera, pero ¿quién controla el corazón? Es como cuando una persona anhela emborracharse, tiene esos deseos de beber y beber y beber, y lo agarran, no sé, los de doble A, y lo agarran a la fuerza, lo suben a una camioneta y se lo llevan a un encierro. ¿Sabe por qué no va a tomar esos días que esté ahí? Porque lo van a obligar. Y a la fuerza va a estar ahí hasta que salga. No sé, a veces dice que son 3 meses, según para limpiarlo, y etcétera, etcétera. Pero es a la fuerza. Pero dentro de su corazón tiene unas ganas de que, de irse a tomar enormes. El problema, hermanos, no está en que la persona tome, el problema está en el corazón. ¿Cuáles son tus anhelos? Porque puedes estar aquí muy sentadito, puedes estar aquí ahorita muy tranquilo, pero ¿quién conoce realmente lo que tú estás deseando por dentro?
Hay gente que no desea estar cantándole aquí al Señor, estar sentado ahí escuchando a un hombre que ni le entiendo. O sea, yo no quiero. Tengo otros anhelos aquí dentro. Cantarle. No, a mí esa música no me gusta. A mí yo quiero otra cosa. Hay anhelos en su corazón. Y esos anhelos, esos deseos, esas pasiones, esas concupiscencias, no siempre son buenas. Más sobre esto, casi siempre van a ser malas. Y a todo eso se le llaman malos deseos. Y los van a arrastrar y los van a seducir. Entonces, como ya el diablo ya vio qué es lo que deseas y lo que anhelas, se dio cuenta a su séquito que va a aventar un cebo de acuerdo al deseo que hay en tu corazón y que ya lo mostraste. Esta generación de iglesia tiene que cambiar sus deseos, tiene que cambiar sus anhelos, tienen que ser los deseos que le brinda el Espíritu Santo. Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 14, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. La palabra malos deseos es una sola, lo tradujeron como malos deseos, pero es una sola. Y es la palabra griega epizumía y significa deseo, específicamente por lo prohibido. Deseo por lo prohibido. Pero también significa codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo o pasión. Y mire lo que descubrí, que en 1 Corintios 10:6, donde dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Esa palabra apasionemos es la misma que aparece en Santiago 1:14. Malos deseos, epizumía, deseos que hay dentro. Mire, nada más hagamos una prueba. ¿Quién de los que está aquí no desea nada dentro de su corazón? No tiene un deseo, una pasión dentro de su vida. ¿Quién no? O sea, eso quiere decir que todos tenemos ¿qué? Todos tenemos deseos, todos tenemos pasiones, todos codiciamos algo, ¿no? Si usted tiene hambre ahorita y ya el estómago le está reclamando que no le echó nada en la mañana, hay un deseo de ¿qué? De comer. Ahora pregunta, ¿ese deseo es sano o no? ¿Cuándo los deseos son sanos y cuándo los deseos se convierten en malas pasiones, en mala codicia, en malos deseos? Es ahí donde se tiene que resolver el asunto para que no brote, hermano, y luego venga el embarazo y luego venga el dar a luz y se convierta en un sentido de muerte. Los problemas se resuelven en el corazón, si no, después va a ser complicado, se complican más las cosas. Los malos deseos se vencen cuando vivimos una vida del Espíritu. Dice Gálatas 5:13 al 26, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus ¿qué? ¿Qué palabra cree que está aquí para pasiones? Epizumeo, aquí está. Epizumía, ahí está. La palabra pasiones, dice para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse los unos a los otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen, mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sé que se acaben por destruirse los unos a los otros. Primera cosa, hermano. El Señor nos ha hecho libres de las malas pasiones. Pero dice la Escritura que una de las formas en que nosotros podemos llevar esas pasiones por un canal de bendición es el servicio.
y el servicio por amor. Porque deseamos y anhelamos cosas. Canalízalas por medio del servicio en amor los unos a los otros. Sírvele al Señor, sírvele a tu prójimo, porque dice la Escritura, ama a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Continuó la lectura, versículo 15. Pero si siguen mordiendo, bueno, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos, otra vez de la misma palabra, los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario ¿a qué? Al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien, y ahí viene una lista. Inmoralidad sexual, ya lo vimos nosotros, viene la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, el odio, la discordia, los celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, y no termina la lista porque dice, y otras cosas parecidas. Entonces, amados, si su inclinación de los deseos de su corazón está hacia alguno de estas pecados, está inclinado hacia alguno de estos pecados, ¿qué debemos de hacer? Yo le decía en domingos pasados, hay cosas que nadie sabe más que usted, que están guardaditas ahí en su corazón. Ahí están guardadas. Nadie más las sabe. Deseos, anhelos que tiene usted ahí. Nadie más las sabe. Ni a su mejor amiga, ni a su mejor amigo se las ha platicado. Pero ahí están. Si usted descubre que ese deseo, esa pasión, ese codiciar que está en su corazón, le va a llevar a alguno de estos pecados, tiene que resolverlo antes. Si no se ha manifestado todavía, tiene que resolverlo antes de que brote. Porque es como una semilla que se sembró en la maceta, tarde o temprano va a brotar. Entonces debemos de tener cuidado. Es ahí donde dice el versículo 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus ¿qué? Pasiones y deseos, y esa palabra deseos es la misma que aparece en Corintios. No nos apasionemos. Versículo 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Aquí hay un mandato a los jóvenes solteros. 1 Timoteo 2:22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Jóvenes y todos los demás hermanos, ¿huyan de qué? Huigamos de qué? De las pasiones de la juventud. A ver, jóvenes, ¿cuáles son las pasiones de la juventud? ¿Cuáles son los deseos que tienen los jóvenes? Ustedes los conocen, van a las escuelas, se relacionan con jóvenes de su edad. ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué desean? ¿Qué quieren? A ver, les escucho. ¿Mande? Hay unos que desean carros último modelo, gloria a Dios, ¿no? ¿Qué más? ¿Desean carros último modelo? ¿Sí lo desean? Sí. Para andar tirando rostro, para andar freseando, o sea, para algo, o sea, ya me vi, ya se vieron en su carro último modelo, como que van a la escuela en su carro último modelo, como que le van a dar ray, y vienen los siguientes deseos. ¿Para qué quiere el carro último modelo?
¿Qué más? A ver, hermanos, ¿no hay deseos en los jóvenes? Mande, ¿el último qué? El último iPhone. Es el anhelo, es el deseo que tiene en su corazón. No anhela la última versión de la Biblia, anhela el último iPhone, el que tenga la cámara más guay, el que tenga tantos megapíxeles, el que tenga una memoria RAM de tal, el que se puedan jugar los juegos porque este ya se me traba. Ropa de marca, o sea, que tenga la etiquetita que diga que la compré, aunque la compré en un bazar, que se vea que es de marca. ¿Qué más? A ver, dígale. Dice mi esposa, a ver si es cierto, jóvenes, ustedes confirmen. Dice mi esposa, desean un novio y una novia. No, creo que su silencio lo dijo, ¿qué? Lo dijo todo. Dice mi esposa que incluso lo desean más que el carro y la ropa. ¿Es cierto? Se quedaron mudos los jóvenes y las jovencitas. Entonces, cuando a ti te venga el deseo de tener un auto último modelo, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Qué dice aquí? Huye. A ver, quiero un auto último modelo. ¿Qué tienes que hacer? Huir de ese deseo, sacarlo de tu corazón y decir, no quiero ese carro. No lo quiero. No lo quiero. Y al rato compra un póster y lo pone ahí. Ay, si tuviera yo este carro. A ver, todavía sigues teniendo el mismo que deseo. Yo se lo he ilustrado mucho. O sea, la persona que toma y se embriaga, a veces tiene la botella en la mano y le dice, Señor, quítame este vicio. Quítame este vicio. Y tiene la botella donde en la mano le está agarrando. ¿Qué tiene que hacer? Huir de esa pasión, de ese deseo. ¿Cómo se huye? O sea, ¿cómo se huye de esas malas pasiones? ¿Qué pasa si veo? Yo le comentaba esto, cuando una chica una vez nos comentó, no, a mí, hermano, el asunto de los jóvenes, no, yo tengo problema porque cuando viene alguien yo los bateo, les digo que no, que soy hija de Dios, soy cristiana. Está excelente, le digo, pero hasta ahorita han llegado puros feos para ti. O sea, hasta ahorita han llegado puros que no te gustan, por eso los bateas. Pero yo quiero verte cuando llegue aquel que te mueva el tapete. O sea, cuando llegue aquel que en verdad te gusta, que sea el que viste dentro de 50 chamacos, ese me derrito cuando lo veo. Cuando ese venga y te hable bonito, te endulce el oído. Cuando ese venga y te mande un mensaje que digas, ay, eso piensa de mí, si eso piensa de ti. O sea, cuando pase eso, no, hermano, yo aguanto con todas las chicas, sí, pero cuando venga una que te mueva el tapete, entonces sí, se descubrirán los verdaderos anhelos de dónde, de tu corazón. Hermanos, hay jóvenes que están ahorrando hasta para su último iPhone, ¿no? Como dice hermano, porque tiene el deseo de tenerlo. Pero una cosa pasa, el mundo pasa y sus deseos. Yo cuando era soltero todavía empezaban los estéreos con esas bocinotas y a mí me gustaba y yo quería en mi corazón tener uno de esos con unas tremendas bocinotas. ¿Y sabe qué? Se me hizo.
Se me hizo estando soltero. Ya vengo, lo instalo y ¡pim! ¿Y qué creen? Empecé a poner, eso sí, alabanzas, ¿no? Y a todo volumen. Pero cuando empecé a ver que el sonido ya no era suficiente, que ya había salido un modelo nuevo, ahora venía otro deseo. Ahora quería el deseo de tener el siguiente modelo. Porque esos deseos se acaban, pero como queda uno insatisfecho, viene otro deseo por algo más. Y lo mismo, si cumples tu deseo de tener un auto último modelo, nuevecito, de paquete, que huela nuevo, hermano, al siguiente día ya va a oler y empezar a oler a usado. Y ese deseo se va, ¿qué? Acabando. La generación de estos tiempos va a vencer las tentaciones desde sus deseos, desde los deseos de tu corazón. Porque dijo el salmista, Señor, en esta vida nada deseo sino solo a ti. ¡Wow! Por eso, amados, huyamos. Es más, se lo dijo a un pastor. Timoteo era un pastor, era un enviado apostólico. Huye, Timoteo, de las malas pasiones de la juventud. Y lo que dice, esmérate en seguir la ¿qué? La justicia, la fe y el amor y la paz, fruto del Espíritu. En eso sí esmérate, en seguir la justicia, la fe y el amor y la paz. Y luego dice, ¿junto con quiénes? Es más, no les dice, dejen de tener amigos, dejen de tener gente. No, le dice, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio, con esos que tienen buenos deseos. Amén. Júntate con gente que piense lo mismo, que tenga en su mente la justicia, la fe, el amor y la paz, porque con ellos, dime con quién andas. Si andas con gente que busca la justicia, que se esmera en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, te van a contagiar de esto. Amén. Quisiera, hermanos, en el Señor, que meditáramos en este pasaje. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, ¿qué significa con esmerarse, jóvenes? Así como a veces se esmeran para conseguir algo que quieren y que no los va a llevar a veces más que a la decepción. Ahora esmérense en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Esmérense, por ejemplo, en leer la Escritura. Esmérense en conocer la palabra. Esmérense en ser guiados por el Espíritu Santo. En eso pónganle esmero. Esmérense, levántense a las 4 de la mañana. ¡Ay! Esmérense. Esmérense por buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Esmérense. Que se vea el esmero en ustedes. Para que podamos, junto con los que invocan al Señor, glorificarlo, exaltarlo y alabarlo. A lo mejor, hermanos, el proceso que lleva a pecar empieza en el corazón. Pero dice la Escritura, una vez que ha concebido el pecado, da a luz la muerte. Y a lo mejor puede ser que alguno de nosotros no solamente tiene malas pasiones, sino que ya cometió pecado. La pregunta es, ¿qué hago? Si no resolví las cosas en el corazón, sí o sí va a caer en pecado. Vuelvo a repetir esto, hermano. Si no resuelve las cosas en el corazón, vamos a tener gente viviendo en sus delitos y en sus pecados. Y se va a parecer al mundo. No vamos a ser el buen ejemplo que Dios quiere. Rápidamente, esto ya lo vimos. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben de ¿qué? De restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado.
Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Esto ya lo expliqué en algún otro momento, nada más lo quisiera leer. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno de quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, a sus deseos, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Dijo Santiago, hermanos, que el proceso de pecado lleva a la muerte. Dice Gálatas, aquí escribiendo los Gálatas, Pablo, que el proceso de la muerte se revierte cuando llega la vida. Cuando una persona se restaura de haber cometido algún pecado, viene la vida sobre él para que los procesos de la muerte se reviertan. ¿Cómo explicarle el asunto este? Mire, en una resurrección como la de Lázaro, cuando Jesús lo resucitó, dice que ya tenía 3 días, ya era el 4.º día de que estaba muerto. Incluso una de sus hermanas le dijo, Señor, pero ya por el tiempo ya esto huele mal. Dijeran por ahí, estaba bien muerto, estaba muerto, ya olía mal. ¿Y cómo es que al llegar la vida, los procesos de la muerte se revirtieron? Lo que estaba corrompido se volvió incorruptible. El pecado, hermanos, cuando se cede al pecado lleva a la muerte. Y cuando se restaura a una persona, los procesos de la muerte se revierten y los procesos de la vida se instalan en la persona. Versículo 8. El que siembra para agradar a su carne, ¿qué va a cosechar? Destrucción o muerte. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Amados en el Señor, restaurar es hacer volver de la muerte a la vida a una persona. Que resucite. Es tremendo. Por eso, para no morir en pecado, es necesario resolver los asuntos de los deseos en el corazón. Huir, no quedarse, huir patitas, ¿para qué las quiero? Esto huele a tentación, vámonos. Eso es lo que el Señor recomienda. Quiero hacerle una pregunta antes de continuar con el siguiente texto. ¿Qué iglesia del Nuevo Testamento usted podría considerar como un ejemplo para otra congregación? O sea que digamos, es que hay una iglesia ejemplo allí en la Biblia que la podemos considerar para nosotros como seguir lo que ellos hacen. O sea, un buen ejemplo. ¿Qué iglesia recuerda usted? Mi esposa dice Filipenses, la iglesia de los Filipenses. ¿Por qué Filipenses? Dice mi esposa Filipenses porque no la reprende nada. ¿Qué otra? Tesalónica. ¿Por qué? ¿Qué otra iglesia? Óscar nos dijo Tesalónica. ¿Por qué? ¿Qué otra iglesia? Nos puede servir como ejemplo, como modelo. ¿Por qué Corintios no? Es que vimos al pueblo de Israel que nos sirvió de qué? De mal ejemplo. Pero también los corintios nos sirvieron de qué? De mal ejemplo.
Desafortunadamente, pecados de inmoralidad, de idolatría, de desorden en la iglesia. O sea, ¿qué ejemplo nos podían dar? La de Filadelfia, que se encuentra precisamente en una de las cartas del Apocalipsis, no la reprenden nada, la alaba, no hay de qué, oje. Pero hay otra en la Biblia que acaba de mencionar también Oscar, y es la iglesia de los tesalonicenses. Yo quisiera que viéramos esto y con esto vamos a ir cerrando. Hermanos, el Señor me ha puesto a no solo darle versículos, sino a leer. Escuche esto, hermano. Y si esto le duerme, usted tiene un problema. Usted tiene un problema con la Biblia. Dice, es que vamos a leer mucho. Es la Biblia. Escuche esto. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Vuelvo a repetir el 7 y está en negrillas. De esta manera, o sea, de la manera que acabamos de leer, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Hay una iglesia que se constituyó en aquel tiempo en ejemplo. Versículo 8. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque todos ellos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y los libra del castigo venidero. Ahí estaba una iglesia ejemplo a seguir. Hay una iglesia ejemplo a seguir. Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice así, que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, otras iglesias que también eran ejemplo, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Primera Tesalonicenses 3 del 4 al 5. Pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el ¿qué? Que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Regrese un poquito el cassette en la tentación de Jesús. ¿Quién induce a hacer lo malo? El tentador, Satanás. ¿Pero en qué basa su inducción a hacer lo malo? En los deseos y las intenciones del corazón. Y escuche esto, hermano. Si conocemos la palabra nos librará de la tentación. Esa es la puerta que el Señor ofrece como salida de la tentación. Pero recuerde esto, el diablo también sabe las Escrituras.
Porque él dijo, de las 4 veces que aparece escrito está, una vez la dijo el diablo. Y había algo que el Señor me estaba ministrando a mí en la mañana respecto a esto. Hermanos, hay personas cristianas que justifican su mala conducta con la Biblia. Hay personas que justifican a veces su adicción al alcohol y dicen, pero si la Biblia dice que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que tomara un poco de vino por sus continuas enfermedades del estómago. Diría el diablo, escrito está. ¿Qué le contestaría a usted? Yo creo que hubo alguien ahí que le preguntó a la inteligencia artificial. Lo bueno que es la Biblia, ¿verdad? Creo que es la Biblia hablada o algo así. Y sigue. Ya, gracias. Ok, si no lo dejábamos que siguiera predicando. Hermanos que nos están escuchando, es que aquí se activó un celular con la Biblia hablada. No recuerdo qué pasaje estaba hablando, pero bueno, les hablo a mis hermanos que están allá conectados. ¿En qué me quedé? ¿Cómo le contestaríamos, no? O sea, ¿cómo le contestarías a un argumento que surge de tu corazón y que lo indujo Satanás, no Dios, y que fue una porción bíblica? Pero si Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, entonces me justifico que yo puedo tener más de una mujer. Y toda persona que sus deseos son inclinados hacia el mal, los puede justificar como Satanás quería justificar que Jesús se lanzara de aquel lugar y le dijo, porque escrito está, va a mandar a sus ángeles para que no caigas y tropiecen tus pies sobre las piedras. Y sí estaba escrito. ¿Qué salmo le estaba diciendo? No recuerdo, pero sí está escrito. Le estaba diciendo un salmo. ¿Qué salmo era, por cierto? Se le queda de tarea, búsquelo. Recuérdelo, ahí está escrito. O sea, el diablo, hermanos, justifica con la misma palabra pecados que la gente comete o que pretende él que quiera que cometa. Es que con la Biblia se puede justificar prácticamente ¿qué? Todo. Siempre y cuando, hermano, desde luego, no se aplique desde luego por el Espíritu, sino se aplique bajo la carne y la inducción, como dice aquí, del tentador. Entonces te van a llegar muchas citas bíblicas para querer justificar tu condición. Y hermanos, estaba yo pensando en varios argumentos de gente que puede tener en su mente, o incluso yo. Y dije, Señor, líbrame aún de esos argumentos. Porque hay personas, y más líderes a veces, que justifican su manera de proceder aún con la Biblia. Eso es diabólico. Entonces, si hay deseos en el corazón y son justificados por la misma Biblia, deseos inclinados al mal, esto es diabólico y es perverso, y tarde o temprano va a resultar en muerte. ¿Ok? Amados, conozca la palabra de Dios. Jóvenes, esmérense por leerla. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo tiene de cristiano? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia completa? Argumento diabólico, no hermano, es que no se puede leer la Biblia completa, porque el día que la lea completa se va a acabar el mundo. Eso decía mi abuela. Se justifican diabólicamente. O sea, ¿cómo se va a acabar el mundo?
Ahorita en julio, hermano, vamos a empezar un estudio no profundo de la Biblia, pero sí de manera que todos, por ejemplo, nos podamos aprender todos los libros de la Biblia. Que nos podamos aprender más o menos qué es lo que contiene cada libro. O sea, y eso a veces teníamos que empezar por lo básico. Y me doy cuenta que a veces ni siquiera eso sabemos como hijos de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no sabemos de memoria los 66 libros de la Biblia? Levante su mano. ¿No da pena? A ver, no da pena, hermano, no da pena. O sea, ¿cuántos años tiene de cristiano? Se sabe de memoria los 66 libros de la Biblia, que cuando queremos buscar a veces un libro de la Biblia, hermanos, no sabemos si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. O si le dicen uno, hermano, busque Ezequías capítulo 3, versículo 14, usted lo anda buscando. Y lo anda buscando en el Nuevo Testamento y luego regresa al Antiguo Testamento y dice, ¿y dónde está Ezequías? Hermanos, no hay libro de Ezequías. Hay un rey que se llamó Ezequías, pero no hay un libro en la Biblia que se llame Ezequías. Ay, no lo sabía. ¿Sabe por qué no lo sabía? Porque no conoce la Escritura. Amén. Julio, mes de aprendernos mínimo de memoria los libros de la Biblia. Ay, pero eso no me va a hacer ni más ni menos. Sí, es cierto, no. Pero un cristiano debería de sabérselos. Y no es para estar como orgulloso y decir, ay, ya me los aprendí. No, no es para que le pongamos un 10, una estrellita en la frente. Es para que usted recuerde el día de mañana por el Espíritu siquiera de qué trata la Escritura y poder defenderse, sacar la espada del Espíritu y decir también escrito está. Si el diablo me dice a mí en mi mente, mira, también Timoteo se tomó una copita, ¿tú por qué no te la puedes tomar? También le pueda responder al diablo, escrito está, no mires al vino cuando rojea. ¿Y eso dónde está? Está en la Biblia. De sabios es no tomar cerveza y vino. ¿Dónde está? Está en la Biblia. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Lo acabamos de leer. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las quejas? Para el que se detiene en la cerveza y en el vino. Porque escrito está. Si hay algo que justifique tus anhelos y tus deseos y aún lo justificas con la Biblia y es diabólico y es perverso, también el Espíritu de Dios te va a hacer llegar una palabra que te diga, escrito está. Dice la Escritura, hermano, que cuando el diablo acabó todos sus recursos para tentar a Jesús, lo dejó. Tienes que aguantar y resistir hasta que el diablo acabe todos sus recursos. Aún los bíblicos, aún los recursos bíblicos que se sacó de la manga, aún los recursos bíblicos, los argumentos que están en tu mente, las formas de pensamiento que a veces tenemos tienen que ser derribadas porque escrito está. Amén. Hermanos, ¿qué le parece si resolvemos los problemas que tenemos en el corazón? O sea, resolvámoslo. Mire, en Tesalonicenses dice el versículo 3 del capítulo 4, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Ellos sí se dejan llevar por todos sus... Ay, tú dale al cuerpo lo que pida. ¿No es así que se dejan llevar por sus deseos? No, estás bien jovencita, tú lo que te pida, dale, dale. Sí, dale, dale.
como las piñatas, no pierdas el tino. Síguele dando. O sea, tú síguele dando. Tus deseos, ¿tienes ganas de hacer esto? Sí, si se te antoja algo, pues cumple tus deseos. Pero amados en el Señor, cuidado con los deseos, porque esos malos deseos cuando ceden a la tentación los va a llevar al pecado y el pecado a la muerte. Y va a ser necesario resucitarlo. Versículo 7, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Aunque era una iglesia ejemplo, la iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo les advierte de que podían en algún momento ceder a alguna de estas impurezas. Y ahí está escrito. Luego lee en su casa la primera carta a los tesalonicenses, preciosa carta. Y el capítulo 5 dice, ahora bien, hermanos, yo quisiera que nos pusiéramos de pie, hermano, y leyéramos. Esto lo tengo escrito. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Quieres ser de esa generación, hermano, que venza al pecado? De esa generación que no se contamina. Como dijo el poeta, yo soy de aquellas aves que cruzan el pantano y no se manchan. Que no manchan su plumaje, que no manchan su... ¿Quieres ser de esa generación? Que no ceda a las tentaciones, que resuelva los deseos de su corazón. Escuche lo que dice la palabra de Dios y practíquelo. Ahora bien, hermanos, les estamos hablando, hermanos. Ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y de fechas. Como si me parara yo hoy en este momento y le dijera, hermanos, Jesucristo viene el 20 de septiembre del 2026. ¿Usted qué me diría? ¿Diría amén? A ver, escrito está, nadie sabe el día ni la hora. Así es que si usted oye un predicador en internet o se aloca algún pastor y le da fechas de que Cristo viene en tal fecha, hermano, usted huya de ese lugar. Si yo me llegara a alocar, aviénteseme encima y diga, cálmese y sáqueme a patadas. Por eso Pablo les decía, no es necesario que les diga acerca de qué, de tiempos y de fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como qué, como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón. A ver, deténgase aquí. Jesús viene como ladrón, ¿para quién? ¿Para nosotros viene como ladrón? No. Para la gente que está en la oscuridad. Para ellos sí viene como ladrón. Versículo 5. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Era algo que ya practicaban los tesalonicenses. Se estaban animando y edificando los unos a los otros. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan con el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados,
Ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. ¿Estén qué? Siempre alegres. Aleluya. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hermanos, ¿no leímos toda la carta? Yo creo que ahí no estamos cumpliendo. Ahí vamos a leer tanto, pues, ¿cuál es el anhelo de su corazón? ¿La Biblia? ¿Cuál es el deseo de su corazón ahorita? ¿Es que sigamos leyendo la palabra? ¿Que nos siga hablando el Señor? Que nuestros deseos cambien. Que nuestros anhelos cambien, hermano. Oren sin cesar. No apaguen el espíritu. Dejen que fluya el Espíritu de Dios en su vida. Que sea como un fuego ardiente, continuo. Que no se calma. Estén siempre alegres. Que se nos note en la cara que estamos alegres, aunque nos esté doliendo algo. Que estemos siempre gozosos en el Señor. Alabados sea el nombre del Señor. Esto, hermanos, practicar esto lleva a que los deseos que teníamos antes se vuelquen y se vuelvan a los deseos del Espíritu. Resuelva las cosas que hay en su corazón, pero resuélvalas ya. Porque, hermanos, los embarazos no deseados no vienen nada más así porque sí. El pecado no viene así nada más de la noche a la mañana. Hubo deseos en el corazón no resueltos y eso lo va a llevar a pecar. Pero hoy, si alguien pecó, los procesos de la muerte se revierte. Empiezas a experimentar la vida de Cristo en ti. Déjate restaurar para que el Señor revierta los procesos de la muerte y te saque de esa tumba donde estabas maloliente a causa del pecado y vengas a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos la generación que no va a ceder a la tentación, porque tiene bien resueltos sus deseos en su corazón. Y los deseos de su corazón son la palabra de Dios. Está escrito. ¿Y sabe dónde lo escribió el Señor? En las tablas de su corazón. Sus deseos son transformados por el Señor. Amén. Yo quisiera que pasen nuestros hermanos de alabanza, ellos iban a entonar un último canto y que por medio de la alabanza, hermano, reconozcamos todos quién es Jesucristo. Él es nuestro Señor.